Ya para terminar esta parte de las clases del día de hoy, vamos a hablar acerca del redescuento o crédito de regulación monetaria del BCRP, del Banco Central de Reservas del Perú. El redescuento pasivo es una operación mediante la cual un banco negocia el descuento de documentos crediticios de empresa de primera categoría que se encuentran en su cartera ante el Banco Central de Reservas, que es el Banco Central de Reservas del Perú, u otros bancos, a fin de conseguir recursos financieros de muy corto plazo. Estas operaciones son consideradas de carácter transitorio para poder atender requerimientos de liquidez imprevistos o extraordinarios, ¿ya? La importancia verdadera de este redescuento es que a los bancos o medios adicionales o alternativas de convertir en efectivo alguno de sus activos rentables cuando sus reservas de efectivo se ven afectadas negativamente o tienden a descender por debajo del mínimo legal o acostumbrado cuando por algún motivo consideran necesario o conveniente incrementar estas reservas de efectivo, ¿ya? Los bancos pueden obtener del Banco Central de Reservas de Perú mediante operaciones, créditos o préstamos que son otorgados a determinadas condiciones de plazo. Entonces, en este redescuento, el banco negocia documentos crediticios al Banco Central de Reservas del Perú. ¿Cuál es el Banco Central de Reservas del Perú? El Banco Central de Reservas del Perú es la entidad principal de emitir el dinero o el monto a las entidades financieras. Entonces ahí se negocia este tipo de documentos crediticios, ¿ya? Para conseguir recursos financieros a corto plazo, es decir, les falta dinero, liquidez, entonces ¿qué hace? Se presta dinero del Banco Central de Reservas y ese dinero es el que trabajan, ¿ya? Ahora, los préstamos interbancarios, como ya lo hemos venido hablando, los préstamos interbancarios se da de una entidad financiera a otra entidad financiera, pero se prestan por periodos de tiempos muy cortos, o sea, los periodos de tiempo son cortísimos. Estos fondos son obtenidos por una entidad financiera, pero los días son súper cortos y también las tasas de interés son especiales, ¿ya? Entonces, son fondos obtenidos por entidad financiera de otros intermediarios, de otro sistema financiero, bueno, dentro del sistema financiero, con la finalidad de atender estos problemas transitorios de liquidez, generalmente para cubrir fondos de encaje. ¿Qué eran los encajes? A ver, ¿quién me dice qué eran los encajes? A ver, recordemos qué eran los encajes. A ver, recordemos, los encajes son reservas de dinero que nosotros tenemos, bueno, que debe de tener toda entidad financiera para poder solventar y tener liquidez, ¿ya? Entonces, en esos casos son los encajes. Ahora, ¿qué sucede si el banco no tiene liquidez? Solicita préstamo interbancario para cubrir esos fondos de encaje por plazos muy cortos, ¿ya? A eso se refiere. Vamos a ver ahora los bonos de arrendamiento financiero. Son títulos valores emitidos por las empresas de intermediación financiera que se sustentan en la Ley General del Sistema Financiero y el Sistema de Seguro y Orgánica de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que deben ser aprobados por resolución, la cual está autorizada por ¿quién? Ya no es CONACEP. ¿Cómo se llama ahora? Entonces, ya no está autorizado por CONACEP, sino ahora conocida como la SMB, que es la Superintendencia del Mercado de Valores. Mediante la colocación de estos títulos, el banco se obliga a pagar al adquiriente intereses periódicos durante el tiempo de este bono, ¿ya? O el valor nominal del mismo. El banco, por otro lado, debe destinar el 100% de captaciones por la venta de bonos a operaciones de arrendatario financiero, ¿ya? Las clases. Los bonos de arrendamiento financiero podrán ser nominativos o al portador. El banco optará por realizar sus emisiones de manera indistinta. Dice, la emisión autorizada
La emisión de bonos se puede realizar en moneda nacional o en moneda extranjera. El banco realizará su emisión en la moneda que requiera para cumplir con la colocación de estos recursos. Los bonos son emitidos en denominaciones identificadas por letras y por montos. Por ejemplo, puede ser bono A, bono B, bono C o D. ¿Ya? Los precios de colocación en los bonos de arrendamiento financiero se colocan normalmente a su valor nominal, pero en caso excepcional para darle mayor rentabilidad a la inversión, los cuales podrán ser vendidos bajo la par. Y por último vamos a ver nuestros productos activos. Cuando nosotros hablamos de un producto activo, estamos hablando de créditos y de ahorros de clientes, o sea, ¿no? De que estamos buscando superavitarios y deficitarios. Superavitarios que coloquen dinero y deficitarios que requieran esa liquidez, ¿no? O esa cantidad de dinero. Entonces tenemos primero la definición del crédito. Considerando el factor riesgo que se presenta en la actividad de prestar, podemos definir el crédito como el cambio de una realidad actual por una posibilidad de desarrollo futura, sustentada en una serie de elementos. La idea base del crédito se basó en un aspecto esencial, confianza que inspiraba el futuro deudor. De allí que su origen etimológico proviene de las voces latín creditum, que es confianza, y credere, que es confiar, ¿ya? Entonces, el crédito debe de generar confianza. A ver, por ejemplo, si yo les digo, ¿por qué tú le prestas dinero a tu amigo o a un familiar? ¿Por qué le prestas? Porque tienes confianza de que esa persona te va a devolver esa cantidad de dinero que han pactado, ¿verdad? Tú le prestas porque te está generando confianza, te inspira confianza. ¿Por qué no le prestas? Porque no tienes confianza. Dices, no, ¿de dónde le voy a pagar? De repente no tiene para pagar, me está sin trabajo. No me va a poder pagar, ya no tengo confianza. Entonces el crédito es generar confianza entre el prestatario y el que va a dar, ¿no? Entre el superavitario y el deficitario. Ahora, otros opinan que el crédito es una extensión del cambio, el cambio de una riqueza presente a una riqueza futura. ¿Sabes qué? Yo te presto dinero, pero tú me vas a devolver con un interés. Yo te presto 100 soles y tú por los 100 soles que te voy a prestar me vas a devolver 10 soles más. En total me pagas 110. Ya. Eso es cuando tú estás dando un crédito, pero también vas a tener una riqueza futura. En su aspecto más formal, se afirma que el crédito, según la ley, el comercio y la economía, es el derecho que tiene una persona, en este caso acreedor, para obligar a otra persona, el deudor, a pagar. Es decir, si yo presto dinero a otra persona, yo voy a obligar a la otra persona a que me pague. O sea, ya estoy dándole una obligación al deudor. El deudor tiene que cumplir con esa obligación de pagar ese dinero. Si yo saco dinero del banco, yo tengo la obligación de pagar ese monto, ¿ya? El factor seguridad y confianza son fenómenos que anteceden al crédito mismo, siendo una condición previa, mas no suficiente para realizar una operación. Ustedes saben que a mayor cantidad de dinero que se preste, mayor es el riesgo. ¿Por qué? Por ejemplo, yo como cliente A me presto una cantidad pequeña, supongamos que me presto 100 soles de una persona B o de una entidad financiera B. Yo me presto esa cantidad de dinero y para mí 100 soles es poco, entonces yo llego y puedo pagar.
suponiendo que tengo un sueldo de 2.000 soles. Entonces, para mí pagar ese crédito de 100 soles va a ser pues fácil. Si yo saco un crédito de 1.000 soles y tengo que pagar cuotas mensuales de 200 soles, y yo tengo un sueldo de 2.000 y tengo unos gastos adicionales, pero todavía me queda liquidez, sí voy a poder pagar esa cantidad de dinero. De repente voy a sufrir un poquito. Pero ¿qué sucede si yo saco un monto mayor, donde mis cuotas mensuales son de 1.000 soles y yo gano 2.000? ¿Ya? Yo tengo que pagar 1.000 al banco, me quedarían 1.000, y de mis 1.000 yo me gasto 1.000 soles en mis gastos diarios y me faltaría para otras cosas. Entonces voy a tener dificultad de pago. Y si me saco un monto mucho mayor, de repente ya no voy a poder cubrir ese monto o ese pago. Entonces estamos hablando de que nosotros debemos de saber a quién prestar. Es un fenómeno de seguridad y de confianza. Entonces nosotros tenemos que ver que a mayor cantidad de dinero que prestamos, si bien es cierto, tenemos mayor ganancia, pero mayor es el riesgo. ¿Por qué mayor ganancia? Porque por esa cantidad de dinero mayor que estoy prestando, voy a cobrar más intereses. Ya voy a generar más intereses, pero también más riesgo a que la otra persona no pueda cumplir con el pago correspondiente. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. ¿Qué pasa si yo, como persona natural y no como una entidad financiera, presto dinero a otra persona? Entonces, al prestar el dinero a otra persona, siempre va a haber cierto tipo de desconfianza y riesgo, porque si quiere me paga y si quiere no me paga, no hay ningún papel que lo sustente. Pero en una entidad financiera que ya está protegida por la SBS, entonces ahí se protege, como dice, el patrimonio de la empresa y el patrimonio también del deudor. Entonces se trata de llegar a un acuerdo. Es por eso que en el curso anterior también vimos sobre el defensor del cliente financiero, ¿verdad? Que pueden defender cuando hay abuso de cobros, o para llegar a un acuerdo para pagar las cuotas sin perjudicar tanto a la entidad como al cliente. Entonces, entendemos por crédito toda operación que implique una prestación presente frente a una promesa o un pago futuro a que se lleve a cabo. Es decir, ya, préstame 1.000 soles, yo te pago 2.000, te devuelvo 2.000. Pero es futuro, no sabes si te van a devolver esos 2.000 o de repente te va a devolver los 1.000 y los otros 1.000 de intereses te va a pagar de a pocos o no te va a pagar de a pocos. Entonces, todo préstamo es un riesgo, ¿ya? El crédito, desde el punto de vista económico, es una operación por la cual una entidad financiera, prestamista, entrega al prestatario una suma de dinero u otro elemento representativo, recibiendo a cambio, después de un plazo, la suma más una remuneración, que es el interés. Pero ¿cómo reducimos estos tipos de riesgo? Lo reducimos con los papeles que se deja como garantía, porque ya te van a dar una garantía para que puedas dejar, ¿no? Entonces tienes una garantía de pago y con esa garantía de pago pues se va haciendo todo lo demás. Ya sabemos que vas a cumplir con los pagos. Ustedes saben que en estos últimos tiempos el número de morosidad o la cantidad de morosidad ha aumentado en grandes porcentajes. El número de morosos ha aumentado demasiado, más que todo en los tiempos de pandemia, donde muchos han perdido su trabajo, otros han tenido que les han bajado los sueldos. Entonces, por trabajar y han tenido deudas en el banco, han tenido problemas para pagar y siguen con los problemas de pago, tanto es que así ha aumentado el número de morosidad. Y son muchos los que están en el caso judicial para salvar esas deudas. Entonces pierde la entidad financiera porque no recupera su capital, ¿no?, en el tiempo requerido, y pierde también el cliente porque ya está fichado, como dicen en Infocor, y no puede sacar la cantidad de dinero que requiera para más adelante, ¿ya? Teóricamente, el crédito que otorgan las entidades financieras debe ser destinado para financiar necesidades eventuales de capital de trabajo o apoyo a una determinada inversión
o satisfacción de necesidades personales. El crédito financiero debe generar por sí los medios para pagarse, es decir, de preferencia autoliquidable, como es el descuento de una letra comercial u otra modalidad de crédito, los cuales originan una oportunidad de fondos necesarios para cancelación de crédito. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Es que si yo saco, digamos, una cantidad de dinero para solventar ciertas necesidades, cuando yo trabaje con para cubrir esas necesidades, tengo que sacar el dinero para pagar el crédito. Es decir, yo saco dinero para comprarme un carro, yo con ese carro, con lo que trabaje el carro, debo de pagar ese crédito, ¿ya? Autofinanciarse. Los elementos que integran el crédito son el capital o la suma prestada, el plazo de devolución, que es el tiempo, y por último el precio, o sea, es decir, el interés que va a generar ese préstamo o ese capital prestado. En rigor, la garantía ofrecida por el cliente no está implícita en la definición, pero es importante en una operación crediticia, tanto como respaldo o como también respaldo o obligación en caso de incumplimiento, para que se mejore esta rentabilidad de la operación. ¿Por qué es que muchas entidades financieras, más que todas las financieras que han ido apareciendo dentro del mercado, me refiero a financieras pequeñas como Copac, de repente Mi Financiera, son empresas que no se encuentran reguladas todavía dentro del marco de la SBS? Son financieras pequeñas donde ellos dan dinero, prestan, buscan también depositantes. No son empresas pequeñas donde sus créditos no pasan de 5.000 soles. Ellos solamente prestan 1.000, 2.000, hasta 3.000 y muchas veces hasta 5.000, dependiendo del tipo de cliente. Si es que contasen con el dinero, ¿no? Porque ellos son nuevos en ese campo. Pero ¿qué sucedió? Como había alto número de morosidad, empezaron a deber a las financieras. Entonces, como dice, se aplica el crédito de cobranza, una cobranza, otra cobranza, pero a veces no tienen el respaldo suficiente, como no tienen el respaldo de la SBS, entonces también no pueden exigirte mucho. Pero a las personas que también han depositado tampoco no les pueden cumplir. Entonces, ¿qué hacen esas financieras? Quiebran, pierden y simplemente se retiran y no hay a quien reclamar, por el mismo hecho de que no están supervisadas dentro de la SBS. ¿Ya? Entonces es muy importante saber dónde voy a solicitar mi crédito y también dónde voy a depositar, ¿no? Si es que tengo esa parte. Ahora, la importancia del crédito. ¿Para qué sacamos nosotros un crédito? Muchos sacamos para cubrir una necesidad. Yo saco un crédito porque necesito comprarme un carro. Saco un crédito porque necesito construir mi casa. Saco un crédito porque necesito irme de viaje. Estoy súper estresada y necesito plata para viajar. Ya, saqué el crédito. Saco el crédito para pagar no sé, para comprarme algo que necesito o algo con urgencia. Es un grave error, un error gravísimo, el sacar dinero para pagar otra deuda. Es decir, yo saco 1.000 soles para pagar una deuda de 1.000 soles, incluido intereses. O sea, estoy pagando esa deuda con intereses y encima tengo otra deuda que voy a volver a pagar con intereses. ¿Estoy bajando la deuda? No, sigo con la misma deuda. Entonces, eso es un error muy grave que muchos cometen en el momento de sacar los créditos. No saques un crédito para pagar una deuda. Dice, es una función esencial de la banca y entidades financieras en general. A través del crédito, los pequeños y grandes capitales se convertirán en riqueza productiva en lugar de permanecer en posición estática. Cuando se saca un crédito, de preferencia que el crédito sea para invertirlo en algo activo. Es decir, por ejemplo, para incrementar tu negocio, para comprarte una casa o un carro donde tú con eso estés ahorrando. De repente lo que pagabas en alquiler, ya estás ahorrando. O de repente lo alquilas también esa propiedad
Entonces ya estás ganando cierta riqueza o rentabilidad. Las entidades financieras buscan satisfacer mediante el crédito las necesidades legítimas de fondos de comunidad que contribuyan al crecimiento económico y al bienestar social. Lo que se quiere es que esta entidad financiera satisfacer todas las necesidades que tienen los clientes. ¿Qué necesidades tiene el cliente? ¿Para qué sacaste el crédito? Tú sacas el crédito porque necesitas, no sacas porque te quieres llenar de plata. Imagínate que si sacas para después de estar pagando intereses, tiene que ser un caso exclusivamente de necesidad, ¿no? Ahora, aquel que presta lo hace con la idea de que será integrado en el futuro en cuanto al capital que entregó y también por beneficio, utilidad o interés que recibirá como consecuencia de esta operación. El que presta sabe que va a ganar interés por esa operación. Esto se deriva de una operación en la que se evalúan cualidades morales, el proceder futuro del deudor y la posibilidad de éxito que tendrá el negocio en que se piense colocar el capital que recibirá el prestamista. Los préstamos de las entidades financieras contribuyen a la rentabilidad de estas, enfrentando un margen de posible riesgo. Siempre va a existir el riesgo, ¿ya? Pero si quieres ganar más, tienes que arriesgar más. Y eso es para todo tipo de inversión, ¿no? ¿Quieres ganar más? Arriesga más. Tú pones un negocio, una tienda pequeña, por ejemplo. Tu ganancia por esa tienda pequeña va a ser poco, va a ser el mínimo. Pero si tú te arriesgas e inviertes más, mucho más, así tengas que pagar más al banco, pero tus ganancias van a ser mayores. Entonces, a mayor riesgo, mayor ganancia también. La actividad crediticia tiene implícitos factores externos e internos que afectan las decisiones para aceptar o rechazar el crédito y para que la alternativa elegida alcance un buen término. Entonces, siempre la actividad de crédito tiene que afectar a las decisiones, ¿no? Si tú estás de acuerdo con la tasa que te dan, aceptas el crédito, y si no estás de acuerdo con la tasa, también lo rechazas, ¿no? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, consulta, queja? Las operaciones financieras activas son aquellas operaciones mediante las cuales el intermediario financiero coloca los recursos financieros que previamente se ha obtenido a través de un aporte de capital. Y estas captaciones de depósitos de los clientes o los préstamos de otras instituciones prestados a dichos recursos de agentes económicos, es decir, para los deficitarios, se invierten en parte de dichos recursos las que están sujetas al riesgo de mercado. En síntesis, bajo la categoría de operaciones activas, gran todos los tipos de préstamos que conceden las entidades financieras a sus clientes y aquellas inversiones que las mismas entidades realizan, ¿ya? Antes de abordar los temas ya mencionados, cabe tocar muy brevemente la modalidad de los créditos cuando estos se otorgan en créditos por caja y en créditos de firmas. Entonces, estas modalidades de otorgamiento de crédito, por ejemplo, los créditos por caja, son aquellas operaciones por las cuales las entidades financieras ponen a disposición de sus clientes ciertas sumas de dinero, implicando para ellos reales desembolsos de dinero, como es el caso de créditos y préstamos en general. Esos son créditos por caja, ¿no? Ya tú te acercas a la caja del banco, ya cuando te dicen tú ya tienes un crédito preaprobado, acércate a caja con tu DNI, firmas y recoges el dinero que te están dando, ¿no? Entonces ya son créditos por caja. Ahora, créditos de firma son operaciones en las cuales sin que medie un desembolso inmediato de fondos, las entidades financieras se limitan a garantizar obligaciones asumidas por sus clientes frente a tercero. En el caso de créditos de firma, los intermediarios financieros deben evaluar su otorgamiento con criterios muy similares para los créditos por caja, ya que el intermediario financiero que presta es su garantía a favor del cliente y se podrá verse obligado a atender la obligación del cliente haya dejado de cumplir. En este caso es como un aval, ya el crédito de firma, con un aval.
Vamos a ver cuáles son las etapas de un proceso crediticio, ¿ya? Por ejemplo, en un proceso crediticio, primero yo quiero saber para qué quiero este crédito. Y todo esto es un ciclo, ¿ya? Yo tengo primero, puedo empezar acá, una administración crediticia. Necesito tener un crédito, ¿ya? Ese crédito que yo necesito, tengo de administrarlo. Tengo que ver cuál es el mercado objetivo, para qué quiero ese crédito. El análisis del país, es decir, si yo necesito de ahorita, digamos, sacar una cantidad de dinero X, pero yo estoy viendo que en mi mercado objetivo ese dinero yo quiero para poner un negocio. Supongamos que quiero vender sándwiches y necesito para comprarme mi sanguchera y otras cosas. Y yo analizo el país. El país está en pandemia, la gente no sale a comprar los sándwiches. Y si no sale a comprar los sándwiches no voy a tener ganancia, entonces mejor no saco. Pero si veo el análisis del país, la gente ya no cocina en su casa y le gusta comer en la calle y les gustan los sándwiches, entonces estamos bien. Empiezo a investigar el crédito. ¿Cuál es la tasa a la que me va a dar? ¿Cuánto me puede dar o no me puede dar? Y en esa investigación paso por un análisis crediticio para ver si es que he tenido morosidad anteriormente, para ver si con qué dinero cuento, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, etc. Y llegamos a una negociación, de acuerdo a lo que se ha quedado. Me aprueban los documentos presentados y paso al desembolso. De una vez que he desembolsado, vuelvo a administrar el crédito, es decir, el dinero que ya yo tengo lo empiezo a administrar de manera correcta y lo administro de acuerdo al mercado objetivo, de acuerdo al análisis, de acuerdo a la investigación y todo lo demás. Y todo esto es un proceso. Y se aplica o se asegura no incurrir en errores u omisiones previsibles, es decir, se trata en todo momento de no caer en los posibles riesgos. Y tampoco yo no debo de presentar información falsa. ¿Qué sucede si yo le digo, necesito dinero para comprarme una sanguchera porque voy a vender sándwiches? Señor, pero ¿de dónde está usted? ¿De dónde gana usted dinero? ¿Está usted seguro si le va a dar los sándwiches o no le va a salir el negocio de los sándwiches? Uy, sí me va a salir porque allá donde yo vivo es un negocio loco. Hay 30, 40 clientes diarios que me van a comprar los sándwiches y tengo un proveedor que me deja las cosas baratísimas. Además, es un negocio loco. Pero la realidad es de repente que donde tú vives no hay mucha gente que consume sándwiches. Entonces es muy importante que se analice el mercado objetivo. ¿A qué mercado quiero llegar para poder ofrecer o colocar ese producto? ¿Ya? Entonces es muy importante hablar con la verdad cuando se quiere un crédito. Otros dicen, yo quiero un crédito, ¿cuánto ganas? Gano 10.000 y puedo pagar un crédito 5.000 soles mensuales. Ay, yo gano 10.000. Pero la realidad es que ganas de repente 1.000 soles y no te alcanza para pagar el monto adecuado. Entonces siempre es importante decir la verdad cuánto es lo que ganas. Para el bien de la empresa y también para bien tuyo, para que no te acumules tanta deuda y después tengan problemas de pago en ese momento, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado con esa parte. Los créditos directos, que también conocidos como riesgos por caja, implican trasladar fondos de un intermediario financiero a su cliente, y estas operaciones son las que están registradas en las diferentes cuentas del activo y que generan el cobro de intereses por la colocación de recursos a las diferentes personas que los requieren. Son ejemplos de créditos directos el crédito o sobregiro de cuenta corriente, los préstamos personales, automotrices e hipotecarios, los créditos a través de la tarjeta de crédito, los descuentos de pagarés y letras y el arrendamiento financiero o leasing, entre otros. ¿Ya? Entonces, es muy importante con qué tipo de crédito directo se está trabajando, ¿ya? Si es que hay sobregiros de cuentas corrientes. Cuando son sobregiros de cuentas corrientes, también son créditos directos. ¿Por qué? Porque la empresa te dice, autoriza, págale ese cheque a tal cliente
ya yo voy a depositar después. Estás haciéndole un préstamo a la empresa para pagar en ese momento. Eso es un sobregiro. Ahora, otro crédito directo es el leasing, son los arrendamientos financieros, las letras, los pagarés, son créditos directos de financiamiento, ¿ya? El crédito en cuenta corriente. Vamos a ver qué sucede el crédito en cuenta corriente. Esta es aquella modalidad de otorgamiento de crédito según la cual un banco autoriza a uno de sus clientes para que su cuenta corriente le sirva tanto para hacer entregas como hacer retiros por cantidades que excedan las entregas, pero dentro de ciertos límites de monto y plazo. El contrato de crédito en cuenta corriente permite que la cuenta corriente del prestatario vaya registrando una numerosa cantidad de operaciones, tanto cargos como de abonos, y que su saldo sea susceptible de variar con frecuencia entre una posición acreedora y una posición deudora, hasta el día en que la operación llegue a su término. El saldo de la cuenta va describiendo cambios determinados por los ingresos, egresos de fondos que se producen en la tesorería del cliente y se amolda día a día, con exactitud a las necesidades correspondientes, ¿ya? Entonces, este crédito es un crédito en cuenta corriente, le dicen, ¿no? Ya tú sacas de la tarjeta, pero si ya no hay o del banco, te va a dar un sobregiro de la cuenta corriente, pero hasta tal monto, nada más. ¿Ya? Las finalidades del crédito en cuenta corriente. Si es para el banco, es proveer de fondos al capital de trabajo que momentáneamente resulten ineficientes en las empresas a raíz de un desequilibrio de ingresos o egresos inevitables en algunos sectores de actividad, cobrando intereses proporcionales a dichos montos y a dichos plazos. ¿Ya? Y para el cliente es importante utilizar los apoyos crediticios otorgados por los montos y los plazos en que realmente los necesita, acorde a las condiciones que se exige el banco por brindar su ayuda crediticia. Luego tenemos las modalidades de crédito en cuenta corriente. Dentro de los créditos en cuenta corriente podemos citar las siguientes modalidades, que están las operaciones financieras que brindan este caso solo los bancos, ¿ya? El avance en cuenta corriente, que es un financiamiento que otorga el banco a su cliente para que éste pueda girar sobre su cuenta sin contar con los fondos suficientes. De esta manera se produce un sobregiro formalizando en la medida en que previamente ha sido evaluado por el banco y se ha firmado el contrato de crédito correspondiente. Este contrato contiene condiciones generales de crédito, tales como monto máximo a sobregirar en la cuenta, plazo de operación, tasa de interés, condiciones específicas y garantías. Podemos mencionar que en esta categoría los bancos podrían utilizar esta forma de crédito en cuenta de diversos momentos y circunstancias que son requeridos por las empresas. Ya, por ejemplo, el crédito en cuenta corriente ordinario se otorga con la finalidad de completar un capital circulante. ¿Qué significa esto? Que cuando es un capital circulante es que gira en torno a ese lugar, o sea, a ese crédito. Se da el capital de trabajo y de acuerdo al capital de trabajo también se hacen los pagos, retiros y si es que falta, te siguen dando ese sobregiro dentro de esa cuenta corriente. Y esto va relativamente dilatado en relación a que otras operaciones crediticias no pueden hacerlo fácilmente, ¿ya? Ahora, en este caso los saldos de la cuenta del prestatario deben de oscilar constantemente entre una posición deudora y acreedora. El crédito en una cuenta corriente por campañas. ¿Qué sucede cuando es un crédito por campañas? El banco otorga su apoyo a determinadas categorías de clientes cuyos gastos se distribuyen en un periodo dilatado, es decir, hay créditos especiales por campañas, campaña escolar, campaña navideña, campaña del Día de la Madre, campaña de fiestas patrias. Entonces, créditos por campañas donde las personas requieren de dinero para poder ampliar sus negocios o de repente para viajar, de acuerdo a las necesidades que ellos tengan.
El banco otorga este apoyo a determinadas categorías de clientes cuyos gastos se distribuyen en un periodo dilatado, mientras que sus ventas se producen en un periodo muy corto, que coincide con la determinación del ciclo productivo. En el crédito para campañas, la cuenta del deudor presenta siempre como regla general un saldo deudor que va aumentando progresivamente y se cancela casi en su totalidad cuando llega a su término el ciclo productivo. Por esta razón, la duración de esta operación resulta establecida de manera mucho más exacta. Si la cuenta de un cliente que disfruta de un crédito en cuenta corriente no llega a presentar, a través de su movimiento y de sus saldos, montos o cantidades acreedoras, debe concluirse que este crédito no es líquido y que el banco que lo ha otorgado se encuentra frente a un cliente cuyo capital circulante resulta insuficiente y en forma permanente, y que por consiguiente solicita créditos que tienden a asumir las características de un apoyo igualmente permanente, que realmente no es la finalidad de este crédito. Un crédito es líquido al establecer que el prestatario está en las condiciones de reembolsar su deuda dentro del plazo previsto y utilizando los recursos ordinarios de su negocio, mientras que afirmar que un crédito es movilizable significa decir que el banco ha encontrado la forma de obtener el reembolso mediante un procedimiento subsidiario. En otras palabras, mientras la liquidez de un crédito depende de la situación del prestatario y del empleo que él haga en los fondos recibidos, su movilización depende, en cambio, de la firma por parte del prestatario de un documento cambiario o un respaldo relacionado con el crédito. Si un banco moviliza un crédito con problemas, no por esto dicho crédito se vuelve líquido o viceversa, ¿ya? Entonces, este crédito, ya el crédito de cuenta corriente por campañas, es un crédito líquido, como dice, que tú lo reembolsas en tu deuda en el plazo previsto. Tú sacas este crédito por campaña, lo has sacado por 6 meses, en esos 6 meses lo reembolsas. Si tú lo has sacado el crédito por campaña de una manera más rápida, o sea, puedes pagarlo antes de, o sea, es decir, tú lo has sacado solo por la campaña de tiempo escolar y has recuperado el dinero en un mes lo devuelves, ¿ya? Esa es la idea de este crédito de cuenta corriente por campañas. Sobregiro de una cuenta corriente. Esto constituye un crédito de muy corto plazo, de carácter transitorio y eventual. No siempre hay estos sobregiros, ¿ya? Que los bancos otorgan a un cliente para ayudarlo a hacer frente a las necesidades imprevistas de recursos y de muy breve duración. O sea, son préstamos sobre giros súper cortísimos, porque si se giran inmediatamente o a la brevedad posible, la empresa debe de cubrir ese monto, ¿ya? El sobregiro se produce cuando, por ejemplo, un cliente del banco gira su cuenta por un monto que excede al saldo acreedor de la misma o de un monto de crédito que se le tiene otorgado. Ante la falta de esta provisión, el banco, en pleno derecho de rechazar los cheques girados, a veces no los rechaza, sino los autoriza de acuerdo al sobregiro, ¿no? Conociendo el cliente, eso es muy importante. Y otorga un crédito transitorio a la empresa, ampliando o igualmente transitoria en el que ya está otorgado. Y se observa entonces el sobregiro, un crédito en cuenta corriente, pero de manera no formalizado. Ya cuando viene el cliente ya firma y también devuelve el monto, ¿ya? Ahora, específicamente firmada ambas partes, ni se encuentran señaladas por escrito las condiciones de otorgamiento como plazo, monto, costo de crédito, entre otros. El sobregiro es un crédito de alto riesgo y por tanto también de alto costo para el cliente. El cliente debe de evitar sobregirar sus cuentas, porque cuando sobregira las cuentas el monto de interés es mayor, ya porque hay mayor riesgo.
Entonces se basa fundamentalmente en la confianza y el historial crediticio de quien lo recibe y se puede otorgar en el banco sin ningún respaldo o estar basado en negocios colaterales que el cliente mantiene con el banco y le puede permitir recuperar el monto otorgado, por ejemplo, cobranzas u operaciones de exportación. En ciertos casos, sin que el cliente lo haya solicitado, pero por su calidad, el banco le otorga un sobregiro o crédito interno con la finalidad de facilitar la extensión de los cheques que a que llegue eventualmente a girar en exceso de su disponibilidad. La diferencia fundamental entre el avance y el sobregiro estriba que el primero de ellos queda formalizado a través de un contrato firmado por el cliente y su banco, mientras que el segundo no. Cualquier exceso sobre el crédito autorizado es de hecho un sobregiro. Por lo general, los sobregiros que otorgan los periodos cortos, en tanto los avances en cuenta corriente, los plazos por plazos mayores, pero que no excedan de un año. En caso del avance, los bancos cobran un interés compensatorio, en muchos casos menores que el aplicado a los sobregiros. Y también, ¿sí? ¿Alguna consulta? A ver, entonces, en el caso de los avances del banco, cuando hay un sobregiro, en muchos casos es aplicado sobregiros y podrían oscilar a nivel de una banca internacional para cobrar alguna comisión o derecho de crédito sobre lo que no se ha utilizado. Entonces recordemos que el sobregiro es un crédito más caro que el adicional, porque cuando es sobregiro sobre las cuentas te cobran un interés mayor y debes de pagarlo a la brevedad posible, ¿ya? Y esos sobregiros se deben de evitar solamente en caso de emergencia, nomás ya se utiliza esos sobregiros. Ahora, en caso de sobregiro, el cliente gira sin disponer de los fondos necesarios en su cuenta, estando el banco en la potestad de autorizar o no los pagos. Es decir, si el banco dice, este cliente sí paga, es puntual y no sé, por algún motivo no ha tenido fondos, le autoriza. Pero si dice, no, siempre se sobregira cada rato y no paga, no, ya no se le autoriza, ¿no? Dependiendo la autorización del banco. Esta autorización se encuentra basada en la función de una buena relación entre el banco y el cliente y en la que se refleja el movimiento de negocio que otorga el cumplimiento demostrado a través del tiempo. Bueno, en el caso de los préstamos personales, los préstamos de dinero en efectivo son de libre disponibilidad, es decir, tú te prestas un crédito personal de la cantidad que tú requieres y tú sabrás en qué lo utilizas. Lo utilizas para pagar, para comprar, para gastar, para viajar, para lo que tú desees. Y los pagaderos, usualmente mediante cuotas, que son cuotas mensuales por lo general, tienen que cumplir con el pago correspondiente en la fecha indicada, ¿ya? De una sola vez, dice, conjuntamente con una cuponera de pago u otro medio conveniente, se da un control de pago. Es decir, tú pagas, en este caso nos entregan un voucher y ese es el voucher que nosotros registramos o guardamos hasta cancelar el crédito. ¿Por qué es necesario guardar un voucher? A veces el banco se olvida de registrar tu pago y se ocasionan problemas, ¿no? Entonces siempre es necesario guardar el voucher para cualquier tipo de reclamo hasta que el crédito se haya cancelado en su totalidad. El préstamo recibido es destinado por la persona a satisfacer necesidades de financiamiento, en general, adquisición de bienes, pago de servicios o gastos no relacionados con la actividad empresarial. También se exonera o también se considera dentro de esta modalidad los préstamos en moneda nacional o en moneda extranjera, otorgados a clientes y no clientes del banco para la adquisición de bienes y servicios a través de establecimientos comerciales afiliados y no afiliados a cada banco. Se brinda también por algunas instituciones la posibilidad de utilizar los préstamos mediante disposiciones de dinero en efectivo, de manera libre a través de ventanillas de entidades financieras o cajeros automáticos mediante el uso de una tarjeta plástica, ¿ya? Que esa tarjeta es lo que se utiliza ahora, ¿no? Se saca el crédito y de frente se da las tarjetas
para poder sacar en este caso los créditos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el mercado objetivo? En un momentito, por favor. El mercado objetivo de estos créditos está formado por personas naturales que perciban un determinado ingreso mensual o por las entidades financieras en términos brutos como netos, inclusive en algunos casos como ingresos depurado, el cual es fijado por cada institución según su política crediticia. Estos trabajadores, de acuerdo a las políticas establecidas en cada caso, podrán ser dependientes, independientes o comerciales establecidos. Es decir, que si yo voy a otorgar un crédito personal, tengo que evaluar bien a la persona, cuánto es lo que gana, cuánto es lo que gasta en promedio en el mes y hasta cuánto de dinero le puedo prestar. Yo no le puedo prestar mucho dinero sabiendo que esa persona va a tener dificultades para poder pagar. Entonces siempre es bueno saber la cantidad que ellos pueden pagar. ¿Ya? Ahora, personas naturales, profesionales y comerciantes, clientes y no clientes de entidades financieras pertenecientes a diferentes niveles socioeconómicos según los cuales son atendidos y se les otorga facilidades crediticias. Estos niveles son atendidos por los diferentes tipos de banca, usualmente bajo ciertos criterios de segmentación, ¿ya? La banca personal o la banca de consumo. ¿Cuáles son las características de este producto? Brinda las siguientes modalidades: préstamos para consumo con respaldo, es decir, poco utilizado, porque esta modalidad hay que tener que ver que esa persona tenga una solvencia suficiente para que no haya mucho riesgo crediticio y se pueda dar esta cantidad de dinero. El préstamo para consumo sin respaldo es el riesgo que asume el intermediario financiero, o sea, el banco asume todo el riesgo de que si el fiador o el cliente de repente no quiera pagar, ¿no? Entonces está asumiendo, te está prestando con la confianza de que tú vas a pagar ese crédito. Y el préstamo directo en efectivo, por el medio del cual el solicitante recibe efectivo y lo estima para el uso que crea conveniente, siendo el intermediario financiero el que asume el riesgo, y si lo hubiera el fiador solidario en caso haya sido requisito para su otorgamiento. Préstamos que pueden otorgarse por plazos de 6, 12 y 18 meses y en ciertos casos hasta 36 meses. Podrían darse plazos mayores, por ejemplo, de 48 meses, dependiendo de la calificación del cliente. Se otorgan periodos de gracia que van de 30 a 60 días para el plazo de la primera cuota, intereses y demás conceptos por cobrarse se capitalizarán en este periodo de tiempo. Los montos máximos de financiamiento son determinados por cada institución financiera, ¿ya? Dependiendo de la calificación son los montos y bueno, vienen las cuotas que son fijas. Y los requisitos, ¿no? De no tener deuda o cuenta en otra entidad financiera. Puedes sacar hasta 3 bancos, pero siempre puedes solventar, tienes que sustentar de que tengas los ingresos necesarios para poder pagar esa deuda, ¿ya? Y probar el determinado nivel de ingresos. La edad usualmente para sacar créditos está entre los 21 y 65 años. Presentar los documentos que te piden, copia de DNI, boletas de pago, recibo de pago por servicios, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Ahí nos vamos a quedar. Ahora, acá vamos a marcar que nos estamos quedando acá. Esto es para la segunda clase, la segunda sesión. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda, pregunta, consulta?